Una revolución dentro de la revolución. Así catalogó el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, el proceso de cambio que enfrentará el gobierno, luego de fuertes críticas por el manejo económico del país y que llevó al líder venezolano a destituir a uno de los más importantes integrantes del gobierno, del fallecido presidente Hugo Chávez. Ahora fueron los militares, compañeros del mismo Chávez en el intento de golpe del gobierno de 1992, quienes piden a Maduro que dé un paso al lado, asegurando que la renuncia es inevitable y que esperar más tiempo sería un sacrificio inútil. Gilberto Aranda, académico del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, nos acompaña para comentar justamente este tema. Muchas gracias por acompañarnos, Gilberto. Gracias a ustedes y mi saludo a los televidentes. Vamos con la primera pregunta entonces. ¿Qué significa este lema de una revolución dentro de la revolución? Con eso lo que se quiere indicar es una profundización del proceso bolivariano que ya fue inaugurado hace década y media, pero que en la actual coyuntura, con un presidente Maduro que está siendo cuestionado ya no desde la vereda de enfrente, sino que de su misma vereda, necesita enviar una señal comunicacional que diga: esta revolución sigue adelante y es más, se va a profundizar. ¿Cuál es entonces el aporte que podría hacer Orlando Borrego en este sentido, conocido colaborador del Che? Sí. Significa que la influencia del grupo cubano al interior del gobierno venezolano ya es muy alta, y que por lo tanto otros grupos que en algún momento jugaron un papel muy alto en lo que era la asesoría del presidente están declinando y a su vez creciendo la influencia cubana. Jorge Giordano era uno de los más importantes arquitectos de la economía chavista, que ahora también da un paso al lado, y no voluntariamente, sino que también a petición de Maduro. ¿Sigue la misma línea? ¿Queremos sacar marxistas de los más duros para dar paso a no podemos decir a una nueva generación tampoco? Sí, Jorge Giordani era el ministro de Planificación que estuvo desde un primer momento en el gobierno de Hugo Chávez, el extinto presidente, y quien a partir de octubre del 2012, en la campaña ya lejana de la última del presidente Chávez, había señalado que había que introducir importantes cambios. Estos cambios la verdad es que no han sido tomados en cuenta, por lo tanto esto fue de alguna manera una movida que se venía anunciando, se preveía de que este tipo de figuras iban a ser desplazadas, que es lo que ha ocurrido. ¿Se han tomado malas decisiones en términos económicos? ¿El gobierno perdió el rumbo? ¿A qué responde que hasta los mismos militares que acompañaron a Chávez en su momento estén dando un paso al lado diciendo que no queremos ser protagonistas de la caída de Venezuela como nosotros la conocimos, o por lo cual ellos mismos lucharon tanto? El gasto público se ha expandido en demasía, y eso lo indicó ya en octubre del 2012 Giordani, y adicionalmente también hay críticas hechas respecto a la figura de un Maduro que trata de imitar en todo momento, en gestos y en alocuciones, al propio Chávez, lo que no siempre le da réditos políticos. Pero además, creo que más grave que esto es que hay una doble fractura en este momento en la sociedad venezolana. Por un lado está ya la clásica que hay entre chavistas y antichavistas. Se agrega al interior del chavismo una fractura que se venía también pronunciando, pero ya con la declaración de los militares ya es evidente que hay un sector de la vieja guardia, de los compañeros de primer tiempo de Chávez, que estarían descontentos. ¿A qué se debe entonces ese descontento? ¿Se perdió el rumbo, como decíamos? ¿Perdió un sello que es particular de Maduro para simplemente seguir la sombra de Hugo Chávez? Yo diría que también obedece a un proceso donde Chávez hacía de mediador entre los otros dos grandes respaldos que tenía. Yo veo esto como un triángulo cuyo vértice principal, el central, era ocupado por Chávez y apoyado por los otros vértices, que eran el movimiento social y las Fuerzas Armadas. El tema es que las Fuerzas Armadas cada vez han ido quedando en un papel más secundario, y el movimiento social ha ido incrementando su gravitación, apuntalado por lo que es la influencia de Cuba. En ese concierto, los militares, cuyo máxima cabeza, diría yo, el máximo liderazgo hoy día está representado por el presidente de la Asamblea Nacional, un militar en retiro, Diosdado Cabello, parecieran no estar del todo conformes, y estas declaraciones lo dicen. A eso hay que agregar el manejo económico,
que ha estado errático y que produce cuestiones como una inflación bastante importante en Venezuela. Está perdiendo popularidad claramente Maduro este último tiempo, ¿no? Las mismas encuestas lo están diciendo. Sí, hay una desconexión con una parte importante del electorado chavista. Yo no me atrevería a decir todos, porque el electorado chavista es bastante fiel, pero por cierto una parte importante que sí veía en Chávez una figura, un caudillaje al cual seguir. Y insisto, Giordani no solamente indicó que había que recortar el gasto público, sino que también habría dicho, y esto pudo haber molestado, que era necesario terminar con toda la imitación del presidente extinto, que había que crear un liderazgo a propósito de las propias condiciones del nuevo presidente, y eso no ha ocurrido. ¿Cuál es la realidad económica de Venezuela hoy en día? Se habla de escasez por un lado, se habla de que hay mucha inflación, hay desregulación laboral. Mucha gente está diciendo últimamente de que ya en Venezuela no es un lugar para ir a invertir. ¿Cómo ves la situación económica en Venezuela? Hay muchos signos ya hace algún tiempo de una economía bastante extenuada, con una inflación que ya se instaló ya casi estructuralmente, un tipo de cambio donde encontramos dólar en un mercado negro a varios precios y otro que es el oficial, desconectado absolutamente de aquel del mercado negro. Y el mayor problema, que es el que golpea más fuertemente y en forma directa a las familias, es el tema de un cierto desabastecimiento. Ahora, el tema del desabastecimiento hay que tomarlo con tranquilidad, porque siempre pueden haber acusaciones cruzadas, que de alguna manera se puede decir que fue artificial. De hecho, el gobierno ha dicho que hay una sobredemanda creada de alguna manera con intenciones políticas. Pero más allá de eso, lo cierto es que hay algunos artículos donde son muy difíciles de encontrar, hay carestías y por lo tanto eso produce un cierto agobio entre la población. ¿Y cómo se encuentra la oposición en este caso, ya que se está pidiendo tanta renuncia por parte de militares, de la misma oposición? ¿Quién entonces se hace cargo de esa oposición que está cada vez más desfragmentada según se ven las cosas? Porque está Corina Machado, por un lado, siendo muy perseguida por lo mismo las mismas razones quizás que estaría siendo perseguido Leopoldo López, como ellos denominan, ¿no? Estando siendo perseguidos. Hasta un mismo humorista también había perdido su espacio en un canal de televisión venezolano, justamente por hacer bromas políticas. ¿Cómo está la oposición hoy en día en Venezuela? La oposición también tiene que hacer un camino, porque aun cuando parece haber encontrado algunos liderazgos, es importante colocarse de acuerdo en la estrategia a seguir, donde no hay absoluto consenso. Desde luego, fue de alguna manera un éxito a mediano plazo el hecho de que la oposición se sentó en una mesa de diálogo con el gobierno. Antes no eran reconocidos y se sentaron. Eso fue diría un triunfo, que también fue en parte del gobierno, porque ganó tiempo. Sin embargo, ese tiempo parece que está jugando en su contra. Por lo tanto, en el actual contexto tenemos una oposición que ha logrado instalar temas, también el tema de la seguridad, que de tarde en tarde también lo escuchamos, pero que de todas maneras tiene que hacer un camino de unidad respecto a la estrategia para imponerse al chavismo en un futuro no demasiado lejano. No es la misma la estrategia que ha planteado María Corina Machado, de la que plantea Leopoldo López, que está detenido, de la que plantea el líder Capriles. Y eso tienen que, básicamente a través de la Mesa de Unidad Nacional, hacer un camino de consenso. El Comité Internacional de Juristas estaba ya dando señales de que en Venezuela la justicia no estaría funcionando como debiera, sino que estaría más bien respondiendo intereses del gobierno de turno. Por lo mismo yo hablaba justamente de persecución, que es una palabra que se utiliza en ese informe que entregó el comité. ¿Hay justicia en Venezuela? Digamos que formalmente por supuesto que los poderes están divididos y gozan de autonomía. Caben algunas dudas y caben siempre algunas preguntas. Sin embargo, formalmente cumple con los estándares que uno exige. Sin embargo, esto en los últimos meses podría estar cambiando, porque encontramos un gobierno también muy desconcertado por los elementos antes mencionados, desconexión con una parte del electorado, una economía que en vez de mejorar se está empeorando, y además que hay fuego amigo, lo que se llama fuego amigo, desde la propia vereda. Hay militares de la época de Chávez, compañeros de armas, que incluso participaron en este golpe fallido del año 92, que están diciendo
ya basta, hay que dar un paso al costado, se necesita una renovación. Es el análisis de Gilberto Aranda, académico del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, que nos acompaña en el estudio de CNN. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias. Siga en compañía de CNN Chile. Adelante, más noticias.